La actual República Democrática del Congo, antes conocida por Zaire, Congo Belga y Estado Libre del Congo, es una nación que ha padecido en carne propia los azotes de la historia, tanto a nivel político, geográfico y económico. Su capital es Kinshasa. Actualmente cuenta con una población cerca de 67 millones de habitantes. Geográficamente está compuesto por 26 provincias. Es un Estado de derecho independiente, soberano, unido, indivisible, socialdemócrata y secular. Todo mentira. La historia del Reino del Congo antes del siglo XIX está marcada por una monotonía y relativa paz. Las primeras civilizaciones que se asentaron en este territorio fueron las tribus pigmeas, tribus bantúes y el Reino de Luba, que dominaron la zona durante 10 siglos. A partir del siglo XV, el liderazgo del Congo pasaría a ser competencia del Imperio o Reino del Congo, que duró hasta el periodo de colonizaciones europeas a partir de 1870. Durante el periodo del Reino del Congo, la zona alcanzó un alto desarrollo económico, ya que disponía de numerosos recursos que eran explotados por los esclavos para contribuir a la economía congoleña, y no como pasaría más adelante, a engrosar las arcas de los países europeos colonizadores. Durante el siglo XIX, esta zona del planeta estaba poco colonizada. Leopoldo II de Bélgica ordenó hacer múltiples estudios sobre las posibilidades de explotación de la zona. Al descubrir el gran número de riquezas que esta región poseía, en la Conferencia de Berlín de 1885 exigió la colonización del territorio congoleño, que pasaría a ser propiedad del propio rey Leopoldo II. De este modo creó el denominado Estado Libre del Congo. Durante los años siguientes, los habitantes del Congo fueron sometidos a duras reprimendas y castigos, llegando incluso a crear un ejército especializado en el sometimiento de los habitantes. Además, durante este periodo se explotaron múltiples recursos con gran valor, como el caucho, el marfil, cobre o diamantes. Sin embargo, los constantes abusos cometidos por el mandato de Leopoldo II hicieron que el Parlamento belga se planteara quitarle la propiedad del Congo al monarca y administrarla como una colonia belga. Por ese motivo, en 1900, Leopoldo II perdió el Congo, que pasó a ser territorio de Bélgica. En su relativamente corta vida, padeció la crueldad de la colonización europea. Fue emplazamiento de confrontación de las dos superpotencias mundiales, precursoras de la Guerra Fría, y ha sido durante la última década terreno de despliegue de mercados cuya violencia a nivel regional y global se ha manifestado en la conformación de un conflicto que, desde 1998, ha acabado con la vida de más de 5 millones de personas. En 1960, el Congo declaró la independencia del Estado belga. El primer ministro Lumumba tuvo una inclinación hacia la Unión Soviética, por lo que fue apresado y posteriormente fusilado. Hubo un periodo de inestabilidad hasta que en 1964 un movimiento partidario de Lumumba comenzó una revuelta en el país, por lo que el primer ministro Tshombe pidió ayuda a Estados Unidos y Bélgica. Una vez ahogado el conflicto, hubo un golpe de Estado liderado por Mobutu, que en 1965 se convertía en dictador de la República Democrática del Congo. Mobutu cambió el nombre del país. Pasó de llamarse República Democrática del Congo a llamarse República del Zaire. Durante su mandato, el Zaire tuvo un momento de estabilidad política y social. Sin embargo, a partir de 1990, con la crisis de refugiados de Ruanda y Burundi, Mobutu no supo cómo llevar la situación, por lo que en 1997 huyó. El gobierno fue ocupado por Kabila, hecho que hizo que a partir de 1996 comenzaran una de las guerras más devastadoras, con cerca de 5 millones de fallecidos. La República Democrática del Congo no ha logrado establecer su autoridad en el país, lo que viene contribuyendo a la creación de grupos armados que luchan entre sí y contra el ejército congoleño por el poder y control de los recursos naturales y minerales. Estos enfrentamientos han dado pie a abusos contra los derechos humanos, tanto por el ejército como por los grupos armados. Es un lugar aparentemente bendecido con toda clase de minerales, pero siempre queda abajo en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, pues hasta los más afortunados viven en pobreza extrema. Es un país enorme, su densidad es casi igual a la de Europa Occidental. El agua interminable del segundo río más largo del mundo, el Congo, un clima benigno y un suelo rico y fértil, debajo del que hay abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo, para mencionar solo algunos de los minerales que deberían hacerlo uno de los países más ricos del mundo.
En cambio es uno de los más pobres por el colonialismo, la esclavitud y la corrupción. Los millones de dólares que esos minerales generan no han llevado más que miseria y muerte de la gente que vive encima, mientras se enriquecía una élite microscópica en el Congo y sus patrocinadores extranjeros y sustentando nuestra revolución tecnológica en el mundo desarrollado. Hablamos del coltán. Es un compuesto estratégico para el avance tecnológico gracias a sus propiedades, con aplicaciones en los campos de la telefonía móvil, la fabricación de ordenadores, videojuegos, armas inteligentes e incluso en medicina, industria aeroespacial o la levitación magnética, y que constituye una de las causas principales de los conflictos bélicos que tienen lugar en el centro del continente africano. Pese a la gran riqueza de recursos que posee su territorio, su PIB per cápita es el más bajo del mundo. También es uno de los países más desiguales del mundo. Si hablamos de las energías del país, incluyendo las energías renovables, podemos destacar petróleo. La República Democrática del Congo es uno de los mayores productores de petróleo del continente africano. Cabe señalar que no es un miembro de la OPEP. Gas natural. A pesar de que el Congo cuenta con una de las más grandes reservas de recursos naturales de gas, solo una pequeña parte de la producción se consume. El país posee la quinta mayor reserva probada de gas natural. Sin una voluntad real del gobierno y las organizaciones internacionales implicadas de acabar con la corrupción, se hace difícil plantear una salida a los problemas políticos, sociales y económicos y ambientales que sufre la RDC. Una posible tregua a la explotación ilegal del coltán puede llegar a través de la investigación de nuevas tecnologías como el grafeno, que es bastante económico y abundante. Pero la mejora de la situación de la RDC depende de su estabilización política. La estabilización política, así como un pacto con sus estados vecinos que establezca el monopolio de la explotación de los recursos dentro de su territorio por parte del Estado congoleño, son condiciones necesarias para que el gobierno desarrolle las estructuras necesarias para garantizar la seguridad. Si se consigue que los recursos se destinen a mejorar las infraestructuras del país, se creará un escenario propicio para que la RDC pase de una condición de Estado fallido a ser un Estado débil que poco a poco se pueda desarrollar las características de un Estado fuerte. Los recursos naturales, que debían ser parte de la solución como fuente de riqueza para la nación y sus ciudadanos, se convierten en esta especie de maldición por la cual se suceden los conflictos entre las élites internas y entre multitud de agentes externos, principalmente países vecinos y empresas multinacionales, por la gestión y explotación de los mismos.